Shalom, shalom a todas las personas que me están escuchando o que me están viendo a través de este video. Mi nombre es Sania Arroyo de Melián y quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado La depresión, el enemigo silencioso. Y aclararles primeramente pues que yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga, a pesar de que he estado toda mi vida en el ambiente, porque mi mamá es médico psiquiatra, eh, pues yo no tengo pues los mismos conocimientos que ella. Sin embargo, he decidido abordar este tema desde el punto de vista escritural y desde el punto de vista, ¿por qué no?, también de nuestra experiencia. Y es que hace unos días hemos recibido la lamentable noticia de una mujer modelo famosa que decidió atentar contra su vida en Manhattan, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y este tipo de acontecimientos nos pone a pensar, nos pone a reflexionar con respecto a nuestra humanidad. No sabemos qué es lo que puede estar pasando en la mente, en los pensamientos de una persona cuando toma este tipo de decisiones, cuando decide atentar contra su vida, y sobre todo el pensar que al hacerlo eso le pueda traer descanso y paz a su alma. Yeshua dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados y yo les daré descanso. Hay otra versión que dice, vengan a mí ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo les haré descansar. Una persona que es joven, una persona que es sana, una persona que tiene una carrera brillante, que tiene familias estables, que tiene estudios universitarios, que tiene una profesión, que tiene una experiencia laboral, que tiene todo un mundo por delante, que inclusive nació, creció, vivió en uno de los mejores países del mundo, con todo el dinero bien habido, que pueda disfrutar, y aún así puede caer en una profunda depresión que la llevó a quitarse la vida. Y esto sucede porque al final del día el ser humano tiene un gran vacío en su interior que solamente puede ser llenado por el dador de la vida. Entonces, según el diccionario de Google, la depresión es una enfermedad o es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, por un decaimiento anímico, por baja autoestima, por una pérdida de interés por todo y una disminución de las funciones psíquicas. Y es por eso que en videos anteriores yo les decía, ya les he dicho en varias oportunidades, que muchas veces las personas pueden verse bien por fuera, muchas veces pueden verse sonrientes, felices, pero no sabemos realmente lo que puede estar pasando dentro de esa persona. Y lastimosamente ese es el gran engaño de las redes sociales, donde las familias son perfectas, los hijos son perfectos, los padres son perfectos, todos somos perfectos y nadie está viendo la realidad de lo que sucede en cada cabeza, en cada hogar. Por lo tanto, es importante que nosotros mismos podamos reconocer cuáles son los motivos que originan la depresión. Por ejemplo, las frustraciones, las incapacidades propias, cuando esperamos más de los demás, más de lo que realmente ellos pueden complacer o resolver en nuestras vidas.
cuando esperamos que el otro haga lo que nos corresponde hacer nosotros. Y si esa persona no quiere o no puede colaborarnos, entonces nos sentimos defraudados, nos sentimos frustrados y podemos llegar inclusive a sentirnos deprimidos. El tener un estilo de vida relajado que no permita salir adelante ante las circunstancias. Esas personas que abandonan rápido y esas frustraciones propias son ese escalón para que otro haga lo que yo no pude hacer. Y entonces vamos pasando de escalón en escalón. Y llega un punto donde Hasatán ya ve que tú no tienes emuná, donde Hasatán ve que ya no tienes confianza, que ya no tienes la alegría de vivir, que ya no tienes esa dependencia con el Creador cuando Él aprecia que nuestros proyectos son castillos en el aire y al no haber ningún respaldo de Yahweh o de parte de Yahweh en nuestras vidas, entonces viene Él con sus ruají inmundos para trabajar de una manera combinada, para sugestionar nuestra mente de una serie de imposibilidades. Entonces, podemos determinar algunas diferencias entre lo que es la tristeza, lo que es la depresión, lo que es el estrés, lo que es el duelo, lo que es la ansiedad. Y aunque todos son excesos, terminan siendo excesos de cosas distintas. Por ejemplo, la tristeza es lo que comúnmente llamamos como un bajón. Como cuando decimos, hoy me siento un poco bajoneada. Es ese sentimiento de dolor producido por un evento o por un suceso desfavorable que genera pesimismo, que genera insatisfacción y deseos de llorar. Pero es una emoción que duele, pero es de corta duración a diferencia de la depresión. La depresión es ese exceso de pasado no resuelto, cuando no cerramos las relaciones correctamente, cuando no cerramos los problemas adecuadamente, cuando no hacemos las cosas bien, entonces podemos caer en un estado de depresión. El estrés es ese exceso de presente, es cuando tenemos un presente que nos agobia demasiado y entonces terminamos sufriendo de estrés, cuando tenemos o nos metemos en varias actividades al mismo tiempo, entonces llega un momento que ya nos sentimos agobiados, estresados, cansados, donde ya nos sentimos al límite. Eso es el estrés. El duelo es esa tristeza que podemos llegar a sentir por el fallecimiento de un familiar o de un ser querido. Y se le llama duelo porque viene de dolor, porque es algo que duele. Y es una emoción que duele, pero que necesitamos vivirla, necesitamos transitarla para poder despedirnos de aquello que no va a estar más en nuestras vidas. La ansiedad es ese exceso de futuro, cuando siempre estamos pensando en el mañana, cuando estamos pensando en el futuro, cuando esto va acompañado del temor de lo que va a acontecer el día de mañana. Y es por eso que te digo que si tú tienes o estás pasando en este momento por algún proceso de depresión, algún estado depresivo, pues mi recomendación es que no te aísles, que procures acercarte a personas de confianza que te puedan entender, que te puedan contener, que puedan darte alguna clase o algún tipo de colaboración o acompañamiento en este proceso de vida tan importante. Que sean personas maduras, que te llenen de emuná, de confianza, de fe obediente al Creador, que sean verdaderos creyentes, verdaderos hermanos
en la emuná, verdaderas personas que componen pues el pueblo de Israel. Por otro lado, la depresión puede ser endógena o puede ser exógena. La depresión endógena es aquella que puede ser generada por una alteración en tu sistema. Por ejemplo, el caso del hipotiroidismo, donde la tiroides tiene, entre otras funciones, segregar algo que se llama T4, que entre otras funciones se encarga de decirle a la hipófisis en el cerebro que segregue endorfinas, que es el neurotransmisor del placer y de la felicidad. Cuando esto falla, pues entonces es posible que exista una depresión endógena u orgánica. La depresión exógena es aquella que se produce por un acontecimiento externo, es aquella que sucede con aquellas personas que no sufren de depresión, pero debido a alguna situación traumática, algún evento, algún acontecimiento importante en sus vidas, entonces se ven afectados por esta enfermedad. Hay muchas personas en las escrituras que pasaron por estados depresivos. Y aunque no va a salir en las escrituras así como que Job se deprimió o Eliyahu sufrió de depresiones, no va a salir de esa manera porque en aquel entonces no se utilizaban estos conceptos son más modernos, pero cuando nos ponemos a analizar con profundidad las acciones, los sentimientos, las emociones que ellos manifiestan en las diferentes historias, entonces podemos inferir, por ejemplo, en el caso de Job, que él perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió sus bienes, perdió su riqueza y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo era una enfermedad que no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron, pero eso sí, Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar el nombre de Yahweh. Y durante ese tiempo donde él pasó esta cantidad de acontecimientos, él se hizo muchas preguntas y llegó un punto en que él deseaba no haber nacido. Y el hecho de desear la muerte, eso es una manifestación de lo que es la depresión. En Job 3:4 dice él mismo, dice: que perezca el día en que nací y la noche que dijo un varón es concebido. Que ese día sea oscuridad, que Elohim en las alturas no los busque, que no brille ninguna luz sobre él. Y más adelante, en el capítulo 7:15, él dice: sería mejor que me estrangularas, prefiero la muerte a esta vida. Entonces, esas son expresiones de una persona que está pasando por una depresión. Inclusive podemos inferir que el mismo Yahshua lo experimentó en carne propia. Dice las escrituras que Yahshua, cuando fue con sus talmidín a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy para allá a orar. Luego les dijo: mi corazón está lleno de tristeza. Tengo tanta tristeza que me siento morir. Quédense aquí, permanezcan despiertos conmigo. Entonces, él de alguna manera lo estaba manifestando. También tenemos el caso de Eliyahu o Elías, que tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal y tras una serie de ritos y sacrificios, esos profetas de Baal no pudieron demostrar el poder de su Dios. Entonces, cuando le tocó el turno a Elías, él probó ante todos que Yahweh es el único y verdadero ser supremo, el único Adón. Y pese a que esta experiencia fue algo muy positivo, una vez que esto terminó, entonces Jezabel lo amenazó de muerte y él tuvo que huir. Y fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia.
Tanto así que en esos momentos él se sentía tan afligido que le pidió a Yahweh que le quitara la vida. Por otro lado, tenemos al salmista David, cuando él decía: en mi aflicción clamé a Yahweh, grité a mi Elohim desde su templo Kadosh, él oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. El salmista decía: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Dice en el Salmo 38:6, todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Es por eso, mis estimados, que el pecado, siendo la transgresión de la instrucción de Yahweh, todos los pecados hay que confesarlos delante del Padre. Y aquí no hay nadie que se escape de esto, porque aquí no es que hay pecados más grandes, más pequeños, más importantes, menos importantes. Es necesario que confesemos todos nuestros pecados delante del Padre para que nuestro cuerpo no se consuma y no ande entonces cabizbajo, deprimido o encorvado. En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido tristes, algo que nos ha pasado a todos. Y eso es algo normal. Eso más bien nos permite hacer una pausa para poder pensar, para poder reflexionar sobre lo que nos está pasando, el por qué nos está pasando. Nos permite poder analizar la situación a profundidad para luego poder continuar. Pero si tú ves que empiezan a pasar los días y tú no sales de ese estado, entonces no puedes realizar actividades cotidianas como lo vienes haciendo normalmente, no puedes salir de ese estado, entonces es el momento de buscar ayuda. Shaul decía que él le instaba a los hermanos que confronten a aquellos que son vagos, que traten de ayudarlos a cambiar, que alienten a los tímidos y que asistan a los débiles y que sean pacientes con todos. Entonces podemos inferir que los débiles podía estarse refiriendo a personas que pasan por problemas, por angustias, por dificultades, por aflicciones propias del ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿la depresión es culpa de quien la padece? Dice las Escrituras que sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si con dolores de parto. Eso está en Romillín o Romanos 8:22. Por lo tanto, las enfermedades son consecuencia de la rebelión de nuestros primeros padres. Las Escrituras dicen en Salmo 51:5, verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Y te voy a decir algo, de esto absolutamente nadie se escapa. Y lo voy a volver a repetir. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Y dice en Romillín 5:12, así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Pero Yahweh nos da una esperanza y esa esperanza se llama Yahshua HaMashiach. Y por esa esperanza nosotros vivimos gozosos, anhelando el tiempo perfecto, donde dice Hitgalut o Apocalipsis 21:4 que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde no habrá más muerte, donde no habrá más enfermedades, donde no habrá más luto, donde no habrá más dolor, porque el viejo orden habrá pasado.
Y esta es una esperanza que no puede ofrecer ninguna persona. Esta es una esperanza que no puede ofrecer ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún médico. Y es la esperanza de vivir junto a Él, sin tristezas, sin problemas, sin preocupaciones, sin nada que nos aflija y sin ningún tipo de enfermedades. Y eso nos hace vivir en shalom, nos hace vivir en plenitud, en la plenitud de Yahweh en nuestras vidas. Yahshua dice que los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. Así que si padeces de alguna depresión, padeces de angustia, de ansiedad, de tristeza, entonces ha llegado el momento de poder buscar la atención médica de Yahshua HaMashiach, porque no podemos subestimar el poder que Él tiene en nuestras vidas. Y eso lo hacemos por medio de la oración. Aunque tengo que aclarar que la oración no está diseñada para ser usada como una muleta psicológica o como algo que hacemos para que las cosas ocurran de forma mágica. La oración o las tefilot es ese clamor constante que hacemos a Yahweh que nos permite vivir conectados con Él. En Salmo 34:18 dice, Yahweh está cerca de aquellos que tienen un corazón contrito, un corazón quebrantado. Él salva a los de Ruaj molido. Entonces, en esos momentos que podamos sentirnos bajoneados, entristecidos, o en el peor de los casos, deprimidos, algo que puede ayudarnos, primeramente es confiar en alguien que de verdad pueda darnos un acompañamiento en esas ocasiones. Es más bien rodearnos de personas que nos den esas caricias afectivas, rodearnos de gente que nos contenga y que de alguna forma pues pueda ayudarnos afectivamente. Cuando nos sentimos en ese estado, es importante que intentemos hacer pequeñas cosas y hacerlas desde el principio hasta el final y procurar por todos los medios hacerlas bien. Por ejemplo, si me es difícil levantarme de la cama, pues dentro del esfuerzo que puedo hacer para levantarme de la cama, también podría tender la cama y hacerlo bien. Aunque sea algo insignificante, aunque parezca algo que no tiene mayor importancia, para nosotros mismos es muy importante. Otro caso también pudiese ser lavar los platos. Lavo los platos y lo hago lo mejor que yo pueda, desde el principio hasta el final. Son como esas pequeñas metas, esos pequeños objetivos que nos trazamos para poder salir, para poder animarnos, para poder hacer uso de estos recursos para salir de lo que estamos sintiendo. Por otro lado, también sirve intentar desarrollar algún tipo de actividades que nos traigan paz. Por ejemplo, pintar, dibujar, tejer, coser, tocar algún instrumento, si sabemos tocar algún instrumento. Estas actividades nos permiten también ir saliendo de ese estado. Por supuesto, también necesitamos apartar el tiempo para estudiar las escrituras, porque esto es tan vital y tan importante que si logramos cambiar nuestra forma de pensar, entonces va a cambiar nuestra manera de sentir y en consecuencia también va a cambiar nuestra forma de actuar. Es importante que tengamos el hábito de dormir lo suficiente, las 8 horas que necesitamos dormir al día. Y sin embargo, si en algún momento estamos despiertos, no quedarnos mirando al techo, pensando y pensando, sino más bien
Procurar aprovechar el tiempo en algo que pueda ser productivo para nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar lo externo, entonces sí podemos trabajar en cambiar cómo estamos viendo las cosas. Es decir, el poder transformar todo lo vivido que pensamos que puede ser negativo o que puede representar una debilidad para nosotros, más bien convertirlo en una fortaleza, más bien transformar todo eso que hemos vivido para que sea nuestra mayor fortaleza. Y hay muchos otros personajes en las escrituras que también padecieron depresión. También tenemos el caso de Judas, quien llegó a suicidarse. Lo encontramos en Matillá 27:3-5. Dice que su remordimiento fue tan grande que él no pudo lidiar más con su dolor y por lo tanto terminó con su vida. Dice las escrituras que cuando Judas, quien había traicionado a Yeshua, que lo vio, que era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales coanín y a los ancianos. Dice que él pronunció las siguientes palabras: he pecado en traicionar a un hombre inocente y entregarlo a la muerte. Y ellos respondieron: y eso que nos importa a nosotros, ese es tu problema. Y arrojando entonces las monedas de plata en el lugar Kadosh, Judas se fue y se ahorcó. Entonces, cada caso de depresión que vemos en las escrituras nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, que nadie está exento de que esto le ocurra. Pero también nos recuerda que para el que pide ayuda siempre va a haber esperanza. Siempre habrá esperanza en Yeshua, nuestro Mashiach. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos.